David, sí, es que el enlace ahorita me di cuenta que estaba mal el anterior. No sé si los chicos no creo que vayan a entrar allá. Espérame. Sí, David, por favor, es que el otro enlace quedó mal y no podía ingresar ahorita. Entonces, por favor, ayúdeme a entregar este enlace por las redes sociales y al profesor. Hola, David. Hola, Camilo. 6 en punto. El otro enlace no sé por qué quedó mal, pero no me abría. La hora, sí, que a las 5 de la tarde. Sí. Ya están en esa, ya la pasé el de los estudiantes. Sí, a través de WhatsApp. Ayúdeme a que los chicos lo tengan. De los chicos lo tengo. Casi no se te entiende, David, nuevamente, el micrófono. Ya. Ya. Espérame un segundo. Bueno, ahí ya se escucha. Sí, sí, sí. Listo, gracias. Buenas noches, chicos, y bienvenidos. Les recuerdo lo del nombre. Ya veo que aquí algunos acataron la norma nueva para la asistencia. Le pedía, por ejemplo, a Miguel Rivera que cambie el nombre que tiene ahí al nombre completo, porfa. Lo mismo a Luis Camero. Y ¿quién más? Bueno, por ahora, ahorita que acaba de llegar a Manuel Contreras también, por favor cambiar el nombre que tienes ahí al nombre completo. Eh, para ya dar inicio a la clase, ya pues recuerden que siempre doy estas indicaciones al comienzo para que puedan, para poderles tomar la asistencia correctamente de ahora en adelante. Por favor, de ahora en adelante siempre hagan esto, el cambio del nombre. Listo, apenas ingresen a la clase, se cambian el nombre por el nombre completo, por favor. Vale. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio. Bienvenido, profe. Bienvenido, chicos. Hoy el tema, pues, ¿qué tema vamos a manejar hoy? Vamos a ver hoy. Vale. Gracias, David, Miguel Ángelo. Buenas tardes a todos los que ya están conectados. Buenas tardes, ¿cómo van? Eh, mm, Nada, recuerden de nuevo, qué pena de pronto ser reiterativo, en lo que acordamos ayer respecto al punto del debate. Entonces, para que no lo olviden simplemente y me envíen, digamos, sus argumentos de por qué están a favor o en contra del proceso de paz y poder discutir eso, sus puntos de vista, justo el martes, ¿vale? El día martes, con el video que aparece ahí en la hoja de ruta, ¿vale? Entonces, el día de hoy tenemos pues los siguientes temas. Por un lado, vamos a hacer un poco más específicos, a adentrarnos quizás más a fondo, tampoco demasiado, sobre todo porque es una época demasiado extensa, en la Edad Media, ¿vale? Y por el otro lado, la idea es concentrarnos en lo que tiene que ver con la Colombia del siglo XIX y del siglo XX, ¿ok? En este, digamos,
hoy la idea también es, como ha sido en todas las tutorías, que por favor todos participemos, que aportemos. Ayer vi que muchos lo hicieron muy bien, investigaron muchas cosas, y digamos que me di cuenta de eso y me pareció muy chévere que lo hicieran, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar voy a compartirles la pantalla con el tema de la Edad Media para que tengamos ahorita un espacio para discutir. Porfa, David, me dice si se ve bien. Listo. Listo, profe. Perfecto. Vale, gracias. Bueno, digamos que en un ayer hablábamos de los sistemas socioeconómicos y dijimos que uno de los sistemas socioeconómicos, eso ya pueden ahí participar, de la Edad Media que prevalecían en la Edad Media era el sistema feudal, ¿sí? Donde hablábamos, por ejemplo, de una relación entre lo que llamamos o lo que se denominó, según algunos historiadores, sobre todo Karl Marx, como la relación de señoríos, los señores feudales y siervos, ¿sí? Señorío, servidumbre, ¿ok? Y decíamos, recuérdenlo, y quiero que estemos observando, digamos, esta imagen aquí, este recuadro que es una expresión del modo de vida de la Edad Media, que las tierras, el campo, la agricultura, eran el modo principal y primordial de la producción, ¿sí? De la sobrevivencia, ¿ok? Por otro lado, digamos, además, decíamos que se puede hablar de feudalismo y sobre todo de Edad Media solo como un acontecimiento europeo. ¿Listo? Recuerden que luego de la Edad Media, según la línea de tiempo de la historia mundial que hemos visto, eh, digamos, la Edad Media termina primordialmente con el descubrimiento de América, que dijimos que era un hecho el cual podríamos destacar como aquel que da inicio a la Edad Moderna, pero también dijimos que había otro hecho, que es la caída del Imperio Bizantino o del Imperio Romano de Oriente en 1453, que era el que iba a dar también inicio a la Edad Moderna. ¿Listo? Y ahí empezábamos a hablar de otro sistema socioeconómico. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, quiero que miremos esto, los castillos, ¿sí? Las batallas, las espadas, ¿sí? Y esto es muy representativo de la Edad Media porque es una cultura caballeresca, ahorita lo vamos a ver. Mm, y en cierto sentido podemos ver eh, una relación aquí de estos pueblos de Europa todavía aquí digamos obviamente no se expresa directamente, pero con el mar, con las aguas, diríamos principalmente con el mar Mediterráneo, ¿listo? Y hay una conexión todavía directa entre los pueblos eh, europeos y el Asia, acuérdense, China e India, ¿sí? Que fueron los países, digamos, los imperios a donde Cristóbal Colón intentó llegar con su expedición, su navegación. ¿Listo? Entonces, vamos por ahí. Preguntas para reflexionar. David, porfa, colabóreme con la lectura de estas rápidamente. Bueno, chicos, atentos. Esta es la parte más importante de la clase. Eh, ¿Cree que el poder de la iglesia es necesario para tomar decisiones políticas? Y la segunda pregunta, muy importante, ¿consideran que en Colombia tenemos unas dinastías como en la Edad Media? ¿Listo? De pronto va a ser un poco más difícil entender la segunda pregunta.
y por sobre todo un término que vemos ahí, que es el de dinastías, ¿sí? Entonces ya vamos a intentar explicarlo, pero quiero que al final, en 10 minuticos, discutamos estas dos preguntas, pero que por favor ustedes ya las vayan resolviendo y teniendo como un punto de vista ya en su mente, ¿vale? Para luego discutir y reflexionar sobre estas preguntas. Bueno, consideraciones históricas para tener en cuenta. Eh, lo primero era lo que alguna vez vimos en este mapa, ¿se acuerdan? Como la caída del Imperio Romano por parte de diferentes pueblos, que también podemos denominar como los reinos bárbaros. Entonces tenemos a los francos, a los burgundios, a los ostrogodos, visigodos, vándalos, etcétera, que son todos estos pueblos que terminaron ocupando la zona que habitaba prácticamente el Imperio Romano de Occidente. ¿Listo? Entonces, primero eso. Y entonces hay que decir que se denomina Edad Media el periodo. Esto quiero que a veces podré ser muy reiterativo. Hola Esther, buenas tardes. Wadis, ¿cómo están? Vale, Luz, gracias por tus aportes. Bien, vale. A veces podré ser muy reiterativo respecto a fechas o acontecimientos muy claves, pero es porque me interesa que en el momento en el que a ustedes alguien les diga, no sé, Luz o Esther o Johan, miren que en el siglo, no sé, sexto después de Cristo apareció el Islam y ustedes puedan decir, esperen, esperen que yo alguna vez vi eso, siglo sexto, entonces estamos hablando de los años 500 al 600, pero yo me acuerdo que el profe nos dijo que a partir de la caída del Imperio Romano, que fue en el siglo V, año 476, como lo tenemos aquí, empieza la Edad Media. Entonces ustedes pueden decirle a esa persona, ah, el Islam eh, nació en la Edad Media, según el siglo que usted me está diciendo, ¿sí? Siglo sexto. Entonces, para eso quiero que lo hagamos, o por lo menos aquí en Colombia también. Uno habla muchas veces de los siglos o de los años y si uno no tiene clara esta contextualización temporal, puede perderse. ¿Listo? Entonces, la Edad Media hasta el descubrimiento de América también, 1492 después de Cristo. Otra consideración es que es un periodo que principalmente le ocurre a Europa, según, por ejemplo, un historiador que pueden ustedes investigar, filósofo también latinoamericano, que se llama Enrique Dussel, argentino, en donde él plantea que mientras Europa, eh, digamos, vivía en condiciones muy precarias de salubridad, por ejemplo, de higiene, ¿sí? La mayor parte de la gente en estos reinos vivían con los animales en las parcelas y digamos que no tenían, como en el antiguo Imperio Romano, una llegada de aguas eh, limpias y más puras porque todos esos acueductos, recordemos, se habían destruido, ¿sí? Eh, y eso, por ejemplo, esa falta de higiene eh, fue una de las causas por las que ocurrió la peste negra, ¿vale? Lo que se denominó como la peste negra, algo que hoy en día, digamos, estamos viviendo como un nuevo, otro virus, pero en ese tiempo ocurrió, ¿no? La peste negra. Otra consideración, los pueblos que invaden la antigua Roma, estos son los que darán forma a esta edad, ¿ok? Ya lo tenemos claro. Y el nacimiento de nuevos inventos y de un nuevo modo de producción, el capitalismo transformará radicalmente a la sociedad europea, ¿sí? O sea, toda esta edad, toda esta historia feudal se va a terminar finalmente con la llegada de nuevos inventos, con un nuevo modo de producción que es el capitalista y bueno, esto se va a acabar, digamos, de esta manera. Entonces hay que tener en cuenta como esas cosas, en general, en general. Pueden haber muchas más, ¿vale?
Seguimos. Acontecimientos que a mi modo de ver son importantes. El primero es, hay un imperio, hay muchos reinos, pero hay un imperio que es el que va a tomar fuerza, sobre todo a partir del siglo octavo, es decir, del año 700 hasta el año 800 de este siglo al siglo noveno, que es del 800 al 900, va a haber un imperio fuerte, el imperio de Carlomagno. Y por eso aquí lo puse como el imperio carolingio. ¿Dónde eh, dónde estaba presente este imperio? En lo que hoy denominamos como Francia, el país de Francia. Era mucho más amplio, incluso algunas zonas de la Alemania occidental, parte incluso del norte de Italia, ¿sí? Porque Carlomagno fue un emperador cuya intención principal, y esto ya lo estoy diciendo como para entrar en características poco más determinantes y más específicas de la Edad Media, Carlomagno fue un emperador cuyo intento principal fue retomar y volver a lo que antes había sido el antiguo imperio romano. ¿Ok? Entonces, este emperador va a intentar extenderse, ¿sí? Pero digamos que no tenía la fuerza del imperio romano antiguo y no puede hacerlo. Luego se debilita y se divide en tres su poder, entre sus hijos. Y bueno, esto ya tiene una serie de consecuencias, pero lo importante es considerar al imperio carolingio como uno de los más importantes durante la Edad Media. ¿Listo? Eh, Hay una anécdota, por ejemplo, en estos reinos y en este imperio, que era que en el imperio carolingio, que era que a los soldados o a los guerreros no se les podía cortar el cabello, ¿sí? Entonces, no sé si es como cuando ustedes vieron Vikingos, si algunos se lo han visto, se han visto esta serie, Vikingos, eh, muchos de ellos, no todos, tienen el pelo largo, porque eso es un signo de fuerza y de poder. Y en el momento de cortárselo, como que de cortarse el cabello, estos guerreros se vuelven débiles, ¿sí? Y pueden perder fácilmente la guerra. Entonces es una interesante, una anécdota ahí como de la cultura de este imperio y en general de los reinos de la Edad Media. Uy, qué pena. Otro elemento importante son las cruzadas que muchos de ustedes, porfa David, ahorita termino yo de leer y los leemos a ellos lo que nos han dicho. Eh, las cruzadas que van a ocurrir del siglo XII, ya ustedes ubiquen los años, al siglo XIII después de Cristo, ¿sí? Ya hay momentos en los que uno no tiene necesidad de poner después de Cristo porque ya se sabe que si uno está hablando desde la Edad Media, ya partimos que todo esto fue después de Cristo, incluso desde la caída del Imperio Romano de Occidente, ya sabemos que todo esto fue después de Cristo, ¿vale? Entonces, ¿qué son las cruzadas? Como para decirlo en términos concretos, es como los soldados, ¿sí? Que se llamaban, aquí tenemos miren esta imagen de los soldados a caballo, se llamaban los caballeros templarios, con una cruz roja en los escudos y también en su vestimenta. ¿Cuál era la intención? Recuerden que desde la historia de la iglesia y de las religiones, sobre todo la cristiana y la judía, eh, el nacimiento y el lugar donde nace Cristo, donde nace en todos estos 12 apóstoles, en donde ocurren todas estas historias que nos cuentan en la Biblia, es en lo que hoy denominamos como Israel, por ejemplo, Jerusalén, ¿sí? Eh, cerca a Egipto, también tenemos a Irán, pero las ciudades más sagradas de los cristianos y de los judíos se encuentran en lo que hoy es Israel,
¿sí? O sea, en el Medio Oriente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como en la Edad Media vamos a tener a otra religión importante, que es el Islam, que ahí la anoté. El Islam va a tomarse, va a empezar a expandirse después de su creación con su fundador, que se llama Mohammed, y va a tomarse estos territorios judíos y cristianos. Entonces la Iglesia Católica va a emprender las cruzadas, que también podemos llamarlas como guerras santas, son 9, en contra de estos pueblos, para recuperar Tierra Santa, ¿sí? ¿Ok? Entonces los franceses y el Papa Urbano II, sí, Urbano II, va a proponer que se unan diferentes ejércitos de los reinos cristianos, ¿sí? Sobre todo los franceses, los españoles también, para pelear contra estos pueblos. Realmente muchas de esas guerras las pierden, eh, y no logran recuperar Guerra Santa, y esto va a hacer que también estos reinos entren en crisis. ¿Listo? Por muchas razones, pero las cruzadas son eso, la recuperación de las tierras de lo que hoy es Israel. ¿Listo? Que se denominaba para estos cruzados, los caballeros templarios y el papado, Tierra Santa. ¿Vale? Tenemos también la peste negra de 1347 a 1353, que es esto que tenemos aquí en la imagen, la primera imagen. Y esta es la manera en que los médicos, la gente que más o menos sabía, no eran todavía médicos, no se le puede llamar así, sino que tenían ciertas ideas sobre la salud, se protegían, ¿sí? Entonces utilizaban estas máscaras, que por aquí vi que alguien dijo que qué miedo. Era como utilizar hoy en día tapabocas, pero esta era la forma en la que se protegían de lo que se llamaba la peste bubónica, ¿sí? La peste negra, que se dice, según una teoría, venía del Asia, ¿sí? Venía exactamente de la China. ¿Por qué? Porque ocurría parecido a lo que ocurre hoy. Miren, qué paradoja, y es que el flujo comercial de la ruta de la seda, que es la ruta que organizan los chinos con los reinos romanos, va a hacer que un virus, ¿sí? Una bacteria, se vaya, capture, digamos, a las ratas, a los animales que viven en las alcantarillas, ¿sí? En los lugares menos higiénicos de una sociedad. Y cuando estas ratas, como dijimos que la Edad Media no era eh, una época donde había mucha higiene, entonces estas ratas prácticamente convivían con los seres humanos en Europa. Y esto va a hacer que las ratas logren pegarle esta bacteria que tiene un nombre. Me acuerdo que les puse un video de un profesor de la Distrital que explica toda esta historia. Y esta bacteria prácticamente, digamos, va a pasar fácilmente a los seres humanos, y va a empezar un contagio masivo en toda Europa. Pero esa es una versión que viene de China. La otra es que en realidad también podían ser los europeos, porque las mercancías no solamente iban de China hacia Europa, sino incluso del Medio Oriente hacia Europa o de Europa hacia China. ¿Sí? Entonces el origen es discutible. ¿Ok? David, no, Se llama, no le escucho, David. ¿se llama? Se escucha mal. Eh, y miren el tiempo que dura, ¿no? También nos da para pensar, ¿no? El tiempo que dura esta peste, de 1347 a 1353. Esto es también es importante, porque a veces decimos, no, de pronto ya nos va a pasar ahorita rápidamente esto. No sabemos, de pronto sí, pero puede que dure mucho tiempo. ¿Ok? Profe, el dato de la bacteria se le llamaba peste de por sí, y el nombre científico se llamaba Yersinia pestis, que venía de la Yersinia. Yersinia. ¿Yersinia qué? Pestis. pestis, sí. Sí, sí, sí.
Eso, exacto. Esta era la bacteria que fácilmente, digamos, estaba en el organismo de las ratas principalmente y pasó por problemas higiénicos en Europa fácilmente a los humanos, ¿sí? Y como vivían acuérdense que la Edad Media es la tierra, la agricultura, pues en el arado y en el levantamiento de la tierra, pues ahí aparecían las ratas y pues todo esto, eh, per- digamos, facilitaba el contagio. ¿Listo? Y aparece el Islam, que es la última. Miren esta imagen. A mí la religión del Islam me parece muy interesante porque mm, en realidad las tres religiones del libro, el judaísmo, el islam y el cristianismo, uno podría pensar que creen o sea, no podría pensar, sino creen en el mismo Dios, solo que cada uno tiene un nombre diferente. Entonces en el islam le llaman a Dios Alá, ¿vale? En el judaísmo, ¿cómo le llaman? Yahvé. Y pues que en el cristianismo desde Dios. Y cada uno tiene determinadas celebraciones, etcétera, según la cultura y según los textos bíblicos. En el del Corán, por ejemplo, que es el del Islam, pues tenemos una serie de comportamientos y de celebraciones como el Ramadán, que el Ramadán es similar, es un mes de celebración, ¿sí? En culto a Dios y donde se hacen, por ejemplo, hay que ayunar, hay que orar todos los días en dirección a la Meca, etcétera, ¿vale? Pero, ¿qué es interesante? Esta religión del Islam, ¿sí? Que es muy similar a las otras, va a aparecer especialmente en el año 624 después de Cristo. ¿Listo? ¿Con quién? Su fundador se llama Mohammed. ¿Listo? Mohammed eh, nace, digamos, va a fundar su religión en el lugar en el que nació, que hoy en día es Arabia Saudita. Y él va a hacer un recorrido de la Meca, una ciudad de Arabia Saudita, al sur, al norte, otra ciudad, Medina, y va a empezar, gracias a las revelaciones de Dios, a, digamos, hablar de este Dios Alá, ¿sí? Y entonces de esta manera, eh, y obviamente es una historia mucho más larga, va a empezar unos años después la expansión de esta religión. Y esta religión va a tener mucha fuerza en todo el Medio Oriente, en el norte de África y en muchos países del Asia, ¿sí? Todos los estanes, Kazajistán, Uzbekistán, todos estos países tienen una relación muy directa con el Islam, ¿vale? Mohammed nació en el 570. Ok, gracias, Juan. Chévere sería conocer a tu abuelo y que nos cuente bien, mucho mejor sobre todo esto, ¿vale? Entonces, características también generales, como la vimos ayer, una pirámide social rígida, se le conoce como la época del oscurantismo, porque pues, para los europeos existió una época que fue la de las luces, la de la iluminación de la razón, la del descubrimiento, la ciencia, ¿sí? Que fue la modernidad, pero sobre todo la ilustración, ¿sí? Que fue en el siglo XVIII. Entonces, a todo lo que ocurría antes, ¿cómo lo llamaban? No, es una época oscura, allá no pasó nada. Pero en realidad, por ejemplo, la forma de comer, los cubiertos que tenemos hoy en día, eso es propiamente medieval, ¿sí? Las maneras de concebir al amor, ¿sí? Hay muchos relatos que tenemos hoy en día sobre el amor, sobre lo que significa ser caballero y todo todo eso viene de la Edad Media, ¿ok? Incluso se dice que la figura de presidente y ministros que lo rodean, todo esto es muy religioso, porque el presidente sería como digámoslo así, Jesús, y sus ministros serían como los 12 apóstoles que lo acompañan y cumplen funciones delegadas por el presidente. Entonces tenemos también muchas cosas en nuestra cultura que vienen de allá.
¿Listo? Entonces no se puede llamar como tal oscurantismo solo porque en la época de las luces pues sí hubo muchos inventos y muchas cosas. El linaje en el poder era fundamental para las dinastías. ¿Qué es una dinastía? Una familia, ¿sí? Con un nombre, con un apellido, que tiene un poder, un estatus social, y digamos, el rey hace parte de esa familia, y entonces de lo que se van a encargar estas dinastías es de cederse el poder, ¿sí? Para ceder, digamos, en la familia. Y a eso, ¿cómo se le llama? Un linaje, ¿sí? Y por eso era importante para los hijos del rey, para los primos, los tíos, casarse entre ellos, tener relaciones entre ellos, familiares, ¿sí? Y esto hacía que se mantuviera el poder. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esta pirámide social, el rey, lo que viene después son los duques, los condes, los caballeros, los soldados, los campesinos y los siervos como en la... También, sí, sí, Alexandra, listo, David. Bueno, aquí características también generales, los cantos gregorianos. David les va a mandar, digamos, un enlace aquí sobre los inventos medievales. Si quieren averiguar sobre los cantos gregorianos, sobre todo eran los cantos de la iglesia, eh, propiamente eclesiásticos desde el medioevo, eh, y bueno, ahí lo pueden averiguar en YouTube. Hay diferentes, si tienen una forma específica de cantarse, se hacían en grupos corales, ¿sí? Entonces es muy interesante. Tienen lugar los juglares, que es esta imagen que vemos acá de este personaje eh, con esta vestimenta particular propia de un juglar de la Edad Media. ¿Y esta gente qué hacía? ¿Qué hacía un juglar? Entretener, entretener al público en la calle. ¿Cómo lo hacía? Con cantos o con relatos orales que se aprendían de memoria y podían durar una hora, mucho tiempo, recitándolos y digamos como los cuenteros, pero ellos se aprendían odas de, por ejemplo, de la antigua Roma, ¿sí? Se aprendían versos larguísimos de algún, no sé, de Homero, ¿sí? Y esto hacía que entretener a la gente. La iglesia tiene un poder fundamental, ¿sí? Recordemos que la iglesia y el rey van juntos en el centro del poder, y entonces esto es importante porque la iglesia pues va a determinar muchas cosas en la Edad Media. Esto que vemos acá, esta segunda imagen, es una abadía, que era lo que me preguntaban ayer. La abadía es un monasterio católico del propio de la Edad Media, en donde ahí, digamos, están los obispos y, digamos, el clero, y desde ahí se puede administrar el reino, ¿sí? Parte del reino. ¿Listo? Entonces miren estas construcciones tan gigantes, ¿sí? Entonces eso es interesante. Listo, muchachos, eso ya, pues espero que ahí más o menos haya muchas cosas que les hayan quedado claras. Obviamente, para si quieren seguir investigando, por ejemplo, sobre el Islam, que es muy interesante, las cruzadas, la peste negra, pues hay libros completos sobre esto, ¿vale? Eh, Ahora vamos a hablar un poco de, espero que voy a dejar de compartir para poder compartir esto otro. David me avisa porfa si se ve. Aquí. Listo. Del otro tema que también nos convoca hoy aquí, que es el de la... Bien, me empezó a molestar esto. Que es el de la edad, el de la edad, el del Colombia en el siglo XX. Ah, profe, Ahí se ve. sí. El profe, usted va a hablar del Renacimiento mañana, me parece, ¿no? No, no. No, creo que mañana es otro tema. Pues me tocaría observar, mirar, pero creo que no. No, pues para también Pero, complementar un poquito sobre lo de la Edad Media, de cómo termina, ¿no? O algunas o cosas sea, importantes. Por ejemplo, pues yo puedo identificar unas, ¿no? Que yo no sé si ok, han escuchado de la Guerra de los 116 o 100 años de
entre varios reyes en Europa. Sí, La caída de Constantinopla, creo que también fue importante. Son como datos que no son tan populares, pero también hacen parte como de esa época donde coinciden varias cosas que hacen que se acabe la la Edad Media. media, ¿no? Y el nacimiento de la imprenta y el Mm. cambio de esclavismo a feudalismo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero como De para feudalismo a capitalismo. esclavismo a feudalismo, el cambio, perdón, qué pena, sí, no, ese es ya el comienzo, ¿no? De esclavismo a feudalismo para entrar a la Edad Media y para salir, pues fue el cambio de feudalismo a capitalismo, sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, Bueno, sí. Gracias, solo David. Sí, esos son datos importantísimos porque recuerden que yo siento que hay que estudiar primero con esa lógica, primero los aspectos generales y tener uno en cuenta como un mapeo general, abuelo de pájaro, como dicen por ahí, de, de una época. Entonces uno dice, ah, bueno, ya sabemos que en esta época nació el Islam, sabemos que existieron las cruzadas, sabemos que inició esta época con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Y después y, sí dice, bueno, yo quiero especificar en... ¿Cómo? para agregar datos así rápido sobre lo que ya que usted está hablando de eso, también hay que identificar que pues, hay un cambio, hay como una mezcla entre el Islam y el cristianismo, ¿no? Ya que usted está hablando ahorita de las religiones, Es del Islam. interesante, sí, ese tema también en España, sobre todo en lo que se denominó como el Califato de Córdoba, hay una integración entre la población judía, cristiana, y la población y los musulmanes, ¿sí? Y eso, digamos, es una de las culturas más desarrolladas en el siglo XV, XIV, de Europa, al sur de España, ¿sí? No, y se puede ver, Inventos, filosofía. por ejemplo, si se pueden ver raíces, o sea, se ha hecho exámenes de sangre donde se ven raíces o sea, de España que viene de los árabes, ¿no? Y nosotros mismos también en América ya tenemos Floro. ese mestizaje, ¿no? Dicen que hay muchas palabras que empiezan, muchas de las que empiezan con almohada, no sé, La alfombra, palabra todo también, eso es árabe. sí. Eso viene de los árabes. Pues claro, es que incluso los árabes, todos sus pueblos, como vimos en las civilizaciones antiguas, son los que van a originar el alfabeto, ¿sí? Eh, las primeras escrituras, la escritura cuneiforme, entonces les debemos mucho a ellos, pero también en parte a los griegos, ¿no? Que con ellos también tenemos muchas coincidencias en términos lingüísticos. Bueno, hablemos de Colombia en el siglo XIX y XX. Aquí tengo la imagen, miren lo que era Colombia cuando nos independizamos en 1819. Este mapa es de la Gran Colombia, ¿sí? Entonces miren ahí, Cundinamarca se llamaba así nuestro país, digamos, era un departamento de la Gran Colombia, desde el cual se administraba casi todo el país, sobre todo desde Santa Fe de Bogotá, Quito y Venezuela. Sí, entonces esto es característico del siglo XIX. Sí, claro que después esto va a caer en 1830, ya voy a explicar un poco mejor eso, y ya, y como para que también tengamos los aspectos generales. Y esta otra foto, esta otra imagen, tiene que ver con el Bogotazo, que, que es del siglo XX. ¿Sí? Miren cómo se emancipó y se rebeló la gente por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, tenemos esa imagen. Las creencias políticas ahí estaban muy arraigadas, ¿vale? Preguntas, ¿de qué manera los partidos, esto quiero que me lo vayan respondiendo ahí, porfa, de qué manera los partidos tradicionales han afectado la formación de un país más democrático? ¿Sí? O cambiémoslo un poco, han impedido la formación de un país más democrático. Y la segunda, ¿en qué aspectos cree que la historia de Colombia se, se ha transformado o no hasta la actualidad? ¿Sí? Muchos creerán, no, profe, pero es que Colombia no ha cambiado nada. Nosotros siempre hemos sido la misma vaina. ¿Sí?
siempre nos han robado. Bueno, interesante argumentar como esos puntos de vista, ¿vale? Y esto, otra cosa que quiero una aclaración, esto nos va a servir para hablar de la discusión del proceso de paz, ¿ok? El debate sobre el proceso de paz, lo primero que habría que hacer, que uno tendría que hacer como buen ciudadano colombiano, es saber la historia un poco, ¿sí? No sabérsela toda y no ser historiador, pero sí saber qué nos pasó y por qué, por ejemplo, surgieron las guerrillas. Esto sirve, ¿sí? Entonces a muchos les pueden servir de argumentos a favor o en contra del proceso de paz, todo esto que vamos a ver, que de alguna manera lo voy a explicar con más profundidad, ¿sí? El martes, el martes. Entonces, hechos importantes primero en el siglo XIX, ¿sí? Lo primero, primera fecha, que quiero que tengamos ahí clara también. Nos independizamos, 1819, en la batalla de Boyacá. Sí, hay muchas batallas, desde mucho antes. Sí, la del Pantano de Vargas. ¿Listo? Y se da la independencia de Colombia definitiva del Imperio Español, que es la batalla de Simón Bolívar contra el ejército realista de Pablo Morillo y de toda esta gente que buscaba mantenernos como colonia, ¿sí? A partir de ahí, sobre todo en el año 1821, Colombia va a recibir el nombre de Gran Colombia, ¿sí? Una idea de Simón Bolívar, ¿sí? Todos estos pueblos son pueblos muy similares culturalmente, tienen una base social similar, o sea, su gente es similar, eh, tenemos la misma historia colonial, pues unámonos, ¿sí? Y hagamos un único país, ¿vale? Entonces se va a llamar primero la Gran Colombia, luego va a tener otro nombre que es la Confederación Granadina, luego va a tener otro nombre que es Estados Unidos de Colombia, ¿sí? Y luego finalmente lo que en 1886 la República de Colombia, ¿listo? Pero en el siglo XIX pasa eso, la independencia, también la conformación de la Gran Colombia y vamos a tener algo que hasta hoy en día es un problema y es cómo administramos este territorio, ¿sí? Que de alguna manera yo les he explicado, unos piensan que es desde el centro, por ejemplo en Bogotá, ¿sí? Que se toman las decisiones de las diferentes regiones y otros piensan que debería ser federalista y que más bien, por ejemplo, el departamento de Antioquia sí debería sumarse un poco al centro del país, pero poder tener mayor autonomía en el control de sus recursos, en las políticas públicas, decisiones que tomen, muy similar a los Estados Unidos, ¿vale? Ustedes saben que en Estados Unidos hay muchas políticas decisiones que la toman cada estado. Por ahí levantaron la mano, David. No sé si se dio cuenta. ¿Quién levantó la mano, porfa? Por favor. Para No, que participen. no nadie. Juanita, creo que fue Juanita. Hola, Juanita. Juanita Castañeda. No, profe, qué pena con usted, fue una equivocación. Ah, bueno, vale, vale. Johan, creo que la acabo de levantar. Johan. Johan Entonces Hernández, démosle. o Johan Johan. Hola, Johan. Johan, no. No. Sí, pero la levantó Johan ahorita. Bueno, porfa, ahí digamos, ahí ya tenemos muchas cosas de las cuales hablar. ¿Sí? Eh, yo podría agregar algo, ¿no, profe? Por ejemplo, antes, hoy en día hablamos de estratos sociales, ¿no? Estratos, ¿no? Ya como algo constituido en la ley, ¿no? Pero antes en el siglo XIX hubo un cambio también o sea, entre el 18 y el 19 hubo un cambio, ¿no? Había de cambio de clases sociales. Por ejemplo, en el siglo XIX se puede identificar el clero, ¿no? Como una parte fundamental, la oligarquía que se llama, los artesanos y tenderos y asalariados, porque ya estábamos en una era, pues, ya capitalista, campesinos asalariados, lo mismo, indios de comunidades,
y esclavos y negros, que era, pues en esa época también eran clases sociales que existían, ¿no? Todavía en el país. Sí, las, sí, gracias, David. Sí, eso es algo importante. La esclavitud no se va a terminar sino hasta el año, se va a abolir la esclavitud hasta el año 1851. Entonces, es importante eso. Todavía con Simón Bolívar y después de la muerte de Simón Bolívar, no es que llegaron las ideas de la libertad y de que todos somos iguales y listo, nos volvimos un país independiente y pues una machera. No, continuaron las lógicas o los modos de pensar coloniales. Otra cosa que existía, que nos indicaba David, era, por ejemplo, todavía la encomienda, ¿sí? La encomienda que era una forma de un pedazo de tierra destinado a los campesinos, también a los indígenas, para que la trabajaran, ¿sí? Y ese trabajo, de ese trabajo tenían que sacar un producto que iba destinado al dueño de las tierras, ¿sí? Eh, que son, digamos, hoy se conocen como los terratenientes, ¿ok? Y qué pena, profe, sí, eso se llamaba, eso era un desarrollo, la economía era agraria, básicamente, había un desarrollo Claro, rural. rural, agrario, éramos como una especie de país solo agrícola, ¿no? Sí, sí, sí. En Y realidad, era, y era auspiciado por la influencia de las leyes y pues, de los países europeos, ¿no? claro, sí, 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 sí. Bien. O sea, nosotros estamos en una especie de feudalismo, no sé si se le puede llamar así, profe, y allá ya había países industrializados de cierta forma, ¿no? Digamos, está mal denominarlo feudalismo porque, como vimos ahorita, en la Edad Media, eso primero solo se lo podemos endilgar a Europa según algunos historiadores. ¿Por qué? Porque eh, nuestro modo de producción está más conectado en un principio con la esclavitud, ¿sí? Con la relación con la tierra, pero de forma esclava, ¿sí? Tenemos unas ideas del poder que digamos, en estos momentos ya no están pensadas desde el rey, por ejemplo, que era algo que determinaba el poder sobre las tierras. No, aquí ya lo que tenemos es algo que ya empezamos a denominar, por ejemplo, como un presidente, un gobernante que toma unas decisiones. Pero esto que trabajan los campesinos en las tierras no lo hacen por Dios, ¿sí? No están entregando el diezmo a Dios, ¿sí? Digamos, hay muchos elementos que uno podría considerar que por los cuales no se le puede denominar como tal feudal. El poder sobre la tierra no es un poder nobiliario, ¿sí? De unos nobles que digan, mire, esta es mi tierra, por favor usted se me arrodilla y me obedece. No, tiene más bien que ver con someto a los pueblos, ¿sí? Los colonizo, los esclavizo, les doy un pedazo de la tierra, pero usted no me tiene que rendir pleitesía de ninguna manera, simplemente yo lo pongo a trabajar. En la Edad Media sí había como esa cuestión de señorío y servidumbre donde los siervos decían, sí, señor noble, sí. Entonces, hay muchas características que permiten diferenciarlo, ¿ok? Y habría que profundizar en eso. Otra cosa, el importante durante el siglo XIX, digamos que desaparece esta discusión entre centralistas y federalistas y se vuelve, o sea, continúa existiendo, pero de otra forma, con otros nombres, que se llamaría el Partido Conservador y Liberal, ¿sí? Estos dos partidos van a aparecer justo a mediados del siglo XIX, 1848 y 1849, ¿listo? El Partido Conservador con unas ideas mucho más católicas, mucho más vinculadas a la iglesia, eh, también vinculadas al poder de la religión sobre la educación, a que el Estado tenía que funcionar de acuerdo con los dictámenes de la iglesia, ¿sí? Y una ideología liberal, aunque esto no era tan absoluto, se transformaba según las conveniencias de los integrantes de cada partido, un partido liberal, digamos, mucho más abierto, mucho más relacionado con los ideales de la ilustración, ¿sí? Eh, de la razón, de que, por ejemplo, había que
que tendría que existir una separación entre la iglesia y el Estado para la administración del territorio, que la educación debía ser una educación, ojo con este término, laica, ¿sí? En donde cada persona pudiera elegir cuál es su credo, cuál es su creencia, y no hubiera un Estado que le impusiera a uno la religión a la que debía someterse. ¿Listo? Como estas son diferencias importantes, pero estos dos partidos hasta el día de hoy ya no tanto, pero de a partir de que, desde el momento en que nacen, ¿sí? Hasta, podemos decir, algunos dicen que hasta que llega Álvaro Uribe al poder, o sea, imagínense, en el 2002 van a tener una prevalencia y un poder sobre las decisiones del Estado increíbles. ¿Listo? De hecho, hasta hay nombres que denominan las épocas en las que gobiernan los dos partidos. Bueno, entonces ahí espero que haya quedado claro esa partecita. Otros hechos importantes. En el siglo XIX, gracias a la formación de estos dos partidos, a que no se clarifica cómo debe ser administrado, si de manera central el país o federal, a que hay unas disputas entre el Partido Liberal y Conservador por el poder y por el control del Estado, se dan una serie de guerras civiles. ¿Listo? Voy a mencionarles unas para los que quieran averiguarlas, solo las menciono. La Guerra de los Supremos, del 39 al 42, eh, la de José Hilario López, que es el presidente en ese momento que va a abolir la esclavitud, de un, tiene una concepción más liberal del Estado, y él va a tener un problema grande con la iglesia, porque él va a expulsar a los jesuitas y también abolir el fuero eclesiástico. ¿Listo? ¿Qué eran los jesuitas? Una orden católica que evangelizaba al pueblo, ¿sí? Que tenía un poder sobre la educación, etcétera. Él dice, no, hay que expulsarlos, la educación debe ser laica, ¿sí? Y ese poder sobre este fuero eclesiástico, que es un poder que se le otorga a la iglesia, con el Estado, él lo quita, ¿sí? Por esa concepción liberal. ¿Vale? Hay muchas más guerras, bueno, la guerra civil del 54, todas estas son guerras del siglo XIX, la del 62, etcétera, ¿vale? Pero es una pelea principalmente por el poder. En el 63, ¿sí? En el 63 va a haber algo que es importante y es el inicio de un periodo del Partido Liberal con un tipo que se llama Mosquera, ¿sí? Tomás Cipriano de Mosquera, y él va a decir, mire, ahí es cuando se llama Colombia, Estados Unidos de Colombia, ¿sí? Y va a asumir un control sobre el Estado sumamente liberal, ¿listo? Desde que él subió al poder hasta el año 1886, prácticamente todos los presidentes de ese periodo son liberales, y a eso se le llama el Olimpo Radical. ¿Listo? Espero que no se estén aburriendo pues con todos estos datos y eso, pero todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Son muchas cosas. La última guerra civil que tenemos es la de los 1000 días, ¿sí? Con los panameños. El gobierno era ya conservador, desde 1886 inicia un periodo conservador y íbamos a perder Panamá debido a esta guerra. Estados Unidos está ahí metido, por eso yo puse esa imagen. ¿Por qué va a pasar eso? Porque eh, los panameños no se sentían identificados con el control de Bogotá sobre ese territorio, ¿sí? Sentía que no eran tomados en cuenta. Y porque los estadounidenses venían vendiéndoles la posibilidad de la independencia y pues porque Estados Unidos la apoyó con el ejército y todo. Porque Estados Unidos tenía un interés, el canal de Panamá. ¿Listo? Entonces, esto va a hacer que finalmente en un momentico Panamá se separe de Colombia, ¿sí? Y perdamos Panamá, ¿sí? Entonces va a haber un presidente que va a decir, I took Panamá, yo me tomé Panamá, gringo, estadounidense, ¿sí? Franklin Delano Roosevelt, Teodoro Roosevelt, ¿listo?
Y de 1886 a 1930 tenemos la hegemonía conservadora, que son los del Partido Conservador, con una nueva constitución, que es la del 86, que es sumamente católica. La educación oficial tiene que ser brindada por la iglesia, los manuales con una visión católica, religiosa. El poder del Estado es centralista, ya no más Estados Unidos de Colombia, sino Bogotá administra todo, ¿sí? Eh, y bueno, Por hay aquí una hay visión, preguntas que quieren que les aclaren. Qué pena. listo. Por ejemplo, aquí dice, más allá de Panamá era de Colombia. Esa sería una pregunta o una afirmación para aclarar. Más Eh, allá de Panamá era de Colombia, esperen que no estoy. Ah, ok. Profe, una pregunta, más allá de Panamá era de Colombia. Uy, no entiendo. Panamá era de Colombia, sí. más allá Panamá era de de Colombia. Panamá. En lo que se denominó hasta 1903, que es cuando se separa Panamá. En ese momento teníamos el nombre, bueno, de los Estados Unidos de Colombia, pero desde 1886, eh, vuelvo porque los confundo. En 1886 teníamos el nombre de República de Colombia, ¿sí? Y desde 1863, que es lo que llamamos el Olimpo Radical, que es de los liberales, se llama Estados Unidos de Colombia. Entonces, primero nos llamábamos Estados Unidos de Colombia y hasta 1886 nos empezamos a llamar República de Colombia. Vamos a perder Panamá en ese periodo de la hegemonía conservadora, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a perder? Por los intereses estadounidenses sobre el canal de Panamá, y porque, digamos que en los panameños y las diferentes regiones del país no se sentían identificados con el poder central, ¿sí? Con ese centralismo absoluto de los conservadores en el poder, ¿sí? Entonces, son los conservadores contra los liberales panameños, prácticamente. Pero aquí No, dice no Luis, Luis Camero. con Perú no fue la guerra. No, eso tiene otro nombre. El asunto de Leticia, ¿sí? Y esa va a ocurrir en 1932, más adelante. ¿Listo? Qué pena, porque nos quedan 4 minutos. Ya la última Listo. pregunta, como para... Y bueno, muchachos, esto de pronto lo vamos a ver ya durante la Profe, discusión. profe, Ah, ok. Juan Sebastián. profe, me habían dicho que más allá de Panamá, Costa Rica, me parece que la costa de Costa Rica era de Colombia hace muchos años. Entonces quería que me sacara de una duda porque hay unos tratados marítimos y hablan sobre esa costa de Costa Rica. No el país completo, pero la costa de Costa Rica era de Colombia. Uy, no, me corcha, no tengo ni idea. No sé. Voy a averiguarlo porque no sé. ¿La costa de Costa Rica era de Colombia? Sí, Mm. es más, cuando el problema que existe con San Andrés y Providencia, de los tratados esos marítimos, en el mapa que aparece, en ese tiempo había por ese motivo fue que se les dio San Andrés y Providencia a Colombia en unos tratados. Algo había escuchado Sí, yo sí, de sí, eso. sí, sí. Entonces, eh, pero ya hace muchos años y Pero, habían llegado a un acuerdo entre Colombia y Costa Rica, ¿no? Hay un acuerdo que ellos les da, Colombia cede las playas por unos beneficios, o no sé si es Nicaragua, para unos beneficios de eso. Esa era la duda que tenía, profe. ok. No, el problema con Nicaragua sí es, digamos, lo que usted apunta, porque hay unos tratados que se remontan hasta al siglo XIX, donde como que hay una división o una definición sobre el control territorial de cada país, ¿sí? Pero en esos tratados se define que Colombia, que estas islas, ¿sí? San Andrés y Providencias, los Cayos, que también se denominan,
de Santa Catalina, quedaban en posesión de Colombia. Luego Nicaragua va a apelar a una corte que es internacional de La Haya y va a decir no, realmente esos tratados eran ilegítimos porque no habían las mediciones exactas del mar y de las distancias entre Nicaragua y San Andrés y Colombia y San Andrés, y nos estamos dando cuenta que en realidad Nicaragua le pertenece a Colombia, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, Y ahí también hay Perdón, Camilo, ya tenemos que terminar. perdón, Ay, qué pena. antes de finalizar, escuchando a la persona que preguntó, Sí, busqué en Google porque yo nunca había escuchado eso sí, y no, lo que encuentro como para concluir la sesión, porque ya vamos a irnos con otro ciclo, es lo siguiente. La ocupación de Bocas de Toro, conocida por la historiografía costarricense como la usurpación colombiana, fue la disputa fronteriza entre la República Federal de Centroamérica y la República de Nueva Granada sobre la región de Bocas del Toro, al noreste de la ciudad actual de República de Panamá, en 1836. El suceso terminó con la posesión formal de la zona por la Nueva Granada, aunque permaneció como una cuestión fronteriza para Costa Rica y Colombia y luego para Panamá en las décadas siguientes. ok, gracias Juan Carlos. Sí, voy a averiguar también ese dato. Pero Podremos, gracias Ya, Johan, el que podemos participó. hablar de esto mañana. Sí, sí, El ya comienzo. tenemos que iniciar la otra clase, Camilo. Tenemos que Voy a seguir. listo. finalizarlos a todos porque tenemos clase con ciclo 5 por este mismo Gracias por espacio. asistir, chicos. Muchas Bueno, gracias luego muchachos. Hasta luego.